Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a todos una semana más a una nueva entrega de Nueva Consciencia Global. Esta semana tenemos la tremenda suerte de que nos acompañe Ricardo Iriz, que será entrevistado como siempre por nuestro compañero Alfredo en un espacio titulado ¿Por qué nos meten miedo y cómo hacerle frente? En pocas palabras, Ricardo es experto en la mente humana. Su especialidad es la transformación a nivel subconsciente. Es también escritor, conferencista y desde hace 2 años embajador de la paz y la buena voluntad en México. Y ahora sí, voy a dar, por supuesto, la bienvenida a Ricardo Iriz y a nuestro compañero Alfredo en este espacio titulado ¿Por qué nos meten miedo y cómo hacerle frente? Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y cada vez que te veo mejor, porque te veo en esa luz inmensa que te rodea, puedo prácticamente ver tu aura luminosa, así que me siento muy bien. Igual que de bien que me siento al ver a Ricardo Iriz, a quien le damos ya la bienvenida. Buenas tardes, buenos días, allá donde se encuentra la gente, pues será distinta ahora. Gracias en todo caso por estar con nosotros, Ricardo, bienvenido. Pues la verdad es que es un placer estar con vosotros siempre, apoyándoos y apoyando a todas las personas que están ahí y que tanto necesitan de estos mensajes enriquecedores y que nos permitan crecer y afrontar estos momentos con fuerza interior y con seguridad. De eso vamos a hablar. Estamos en Nueva Consciencia Global, impulsada por Mindalia, que hace que de alguna manera la acción sea posible en todo el mundo. Son miles de personas, instituciones, organizaciones en pro de la construcción de un mundo mejor ahora que toca, más que estar a la espera de que se derribe esto o aquello. Y estamos en la construcción. Así es que en www.nuevaconscienciaglobal.com te abrimos las puertas para que entres y puedas participar de todo lo que te proponemos. La pregunta es clara y la hacemos desde el título ya, Ricardo. ¿Por qué nos meten miedo? ¿Por qué vivimos unos momentos en los que, aparte del miedo que ya nos van metiendo diariamente, se ha incrementado todo esto de tal manera que lo sentimos en la calle? Sentimos a la gente con miedo de atravesar determinadas zonas, de cruzarse con determinadas personas, incluso de no poder ver claramente a esas personas porque se le impiden determinados aparatos. ¿Por qué tenemos tanto miedo y por qué nos infunden ese miedo ahora? Pues yo te diría que nos incunden el miedo por 2 motivos. Uno, por incapacidad en la gestión de lo que tienen delante. Es decir, se ha visto como tenemos unos políticos, por desgracia, que han sido incapaces de afrontar con unos conocimientos y utilizando a los expertos realmente, pues la situación con la que nos hemos visto pues, metidos todos, ¿no? Que es una situación que evidentemente existe, evidentemente está ahí, evidentemente ha habido un virus que está circulando, pero que evidentemente también la forma de afrontarlo es totalmente distinta de la que los expertos que se dedican a estos temas, a virología, pues nos dicen que habría que haberlo hecho, ¿no? Y que hay que hacerlo en estos momentos. Y por otro lado, porque las personas que están conectadas con el miedo son fácilmente manipulables. Si tenemos al colectivo vibrando en miedo, es muy fácil llevarlos hacia donde nosotros queramos. Es un tema de fenómenos de masa y además, si el fenómeno de masa lo agravas por el hecho de tenerlos conectados con un estado emocional de muy baja frecuencia, es cuestión de querer llevar a unas personas, o a la masa en general, hacia un lado o hacia otro y simplemente se consigue. Es más, al final es la propia masa la que por inercia va hacia donde quieren que se vaya, ¿no? Es como, por ejemplo, el tema de las vacunas, al final es que habrá una demanda social para que se pongan las vacunas de lo más rápidamente posible, cuando realmente es una aberración, es una barbaridad lo que se está planteando, ¿no? Pero es por eso, es porque es fácilmente manipulable. Pero yo te diría que hay muchos países, incluido España, en los que realmente, más que por un interés detrás de generar ese miedo y de tener a la gente vibrando en ese miedo, es un tema de incapacidad, es un tema de no utilizar realmente los recursos que tendríamos o que tendrían a su disposición para poder gestionar esta situación. Ajá. Te ruego, por favor, que me dices desde producción, desde realización, que intentes no mover tu mesa para que no se mueva la cámara, que se mueve demasiado y estamos todos temblorosos contigo. Bueno, y entre esas personas que tildas de ineficaces, yo sería bastante más contundente,
Las personas que tienen miedo y a las que se genera el miedo, justamente como correa transmisora están los medios de comunicación y las redes sociales o las grandes multimedias que deciden a su antojo a quién censuran y a quién no. Es decir, hay también todo un imperio y todo un entramado de medios de comunicación que contribuyen activamente a que ese miedo tenga el más alto nivel. Sí, porque en el fondo se está filtrando la información que se distribuye. Si tan solo se permite que a la gran mayoría de la población le llegue un tipo de información totalmente sesgada, totalmente enfocada en una dirección, pues es normal que no tengan ni siquiera criterio para poder valorar, porque la única información que reciben es esa, ¿no? Una persona que está viendo la televisión continuamente, la única información que recibe es que hay que tener miedo, que cómo no vamos a tener miedo porque hay un virus ahí que está amenazándonos a todos de muerte, cuando realmente, pues si miras otro tipo de informaciones, incluso la propia información que difunde el propio ministerio a nivel estadístico, nada tiene que ver con esa información que se está transmitiendo a través de los medios de comunicación más públicos y más globales. Y si a eso le juntan que están censurando el hecho de que se pueda difundir cualquier tipo de información que no sea acorde, que no esté alineada o que sea crítica con la propia gestión que están haciendo, pues evidentemente estamos atados de pies y manos, o la mayor parte de la población está atada de pies y manos para poder simplemente tener un criterio propio y para poder analizar esa información. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, con lo cual tenemos que disfrutarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que afrontarlo con entereza y en cualquier situación, incluso en esta, se puede disfrutar y se puede ser feliz. De eso vamos a hablar también. Estamos hablando con Ricardo Eiriz en directo por qué nos mete miedo y cómo hacerle frente a través de una conciencia global impulsada por Mindalia. Voy a saltarme las reglas, estamos en multidirecto, suelo siempre intentar saltarme las reglas, más que nada para inventar nuevas, y que es esperar a que llegue el meridiano del Ecuador del programa para poder lanzar las preguntas del público, pero voy a ir introduciéndolas conforme se vayan produciendo y me parezcan interesantes. En cuanto a que cuando has dicho, más que nada para aclarar conceptos y poder hacer un desarrollo, digamos, más multitudinario, para que las preguntas sean realmente más eficaces de responder en tiempo real. Alexia, en Facebook, estamos en multidirectos, no solamente saliendo por YouTube, sino por un montón de plataformas al mismo tiempo, cosa que aprendimos a través de la censura que nos produjo YouTube cuando nos derribó 20.000 vídeos, la mayor biblioteca mundial sobre conciencia y conocimiento a nivel de espiritual en el mundo de habla hispana. Pues estamos saliendo por muchos medios ahora mismo. Así es que Alexia desde Facebook dice, ¿por qué es una aberración, que es lo que tú has dicho, vacunarnos? Pues mira, piensa que nunca en toda la historia, y llevamos más de 30 años teniendo el coronavirus entre nosotros, nunca ha habido una vacuna para el coronavirus. Y no la ha habido porque todos los intentos de vacuna para el coronavirus que ha habido a lo largo de todos esos años, en el momento en el que probaban esas vacunas con animales, en un plazo de 2 años prácticamente todos los animales morían. El efecto no es instantáneo, el efecto es a medio plazo, en el momento en el que esa persona que está vacunada entra en contacto con el virus, no el virus de laboratorio, sino el virus que realmente es salvaje, el virus que está mutando por ahí. En ese momento la reacción es mucho mayor de la que se produce en una persona que no tiene esa vacuna. Además, estamos hablando de vacunas que no están desarrolladas en base a la síntesis de la propia vacuna, la síntesis del propio virus, sino que están creadas de forma artificial. Es decir, son vacunas transgénicas. El efecto de esta vacuna, de estos genes que nos están metiendo a través de esta vacuna, evidentemente hay que verlo a medio y largo plazo. No es una cuestión de ver si en 3 meses no nos pasa nada, si en 3 meses con ese virus que yo tengo aquí en el laboratorio, pues evidentemente no me contagio, porque es algo totalmente sacado de contexto de la realidad. Un proceso normal de desarrollo de una vacuna tiene un mínimo de desarrollo de 2 años. Y aquí nos van a dar o nos van a intentar meter vacunas y la gente va a estar llamando para que por favor pónmela, con vacunas que no tienen más que 3, 4, 5, 6 meses de experiencia, de prueba en las personas y habiéndose saltado fases que son obligatorias en el desarrollo de vacunas, como es la prueba con animales. Entonces, es una verdadera locura
ponerse una vacuna en estos momentos de estas que van a sacar en breve en el mercado y que, por desgracia, seguro que hay países que van a intentar obligar a poner esa vacuna, aunque lo van a hacer de una forma muy sutil, pero nos van a obligar. Es decir, te van a privar de derechos, de libertades si no te la pones. Con lo cual, al final, como está pasando, nadie quiere asumir ninguna responsabilidad. Como estamos viendo en el mundo de la política actualmente, todo el mundo se está sacando las pelotas de encima, está trasladando la responsabilidad a nosotros. Al final, la responsabilidad nos la van a trasladar a los consumidores, al ciudadano, y seremos nosotros los que tendremos que asumir la responsabilidad de ponernos esa vacuna con las consecuencias que pueda tener. Y nadie va a asumir la responsabilidad si después hay algún problema con respecto a eso. Y la vamos a poner, muchas personas van a decidir ponerla, unos por miedo, otros porque si no se la pones a tu hijo no puede acceder al sistema educativo. Y si no accede al sistema educativo, tú estás saltándote la ley. Entonces no te obligan a ponerla de forma directa, pero te obligan a ponerla de forma indirecta, ¿no? Entonces, igual que si te ponen alguna restricción de que no puedes viajar en avión si no llevas la vacuna o que no puedes entrar en determinado país si no estás vacunado, evidentemente después tú decides si vas o no vas, ¿no? Pero es una obligación encubierta la que puede venir. Y por ahí van a venir los tiros. Pues sí, yo creo en lo que acabas de decir y en el sentido de que participo de tu opinión. Pero fíjate hasta qué punto está dividida la población, muy dividida, además, nada mejor para digamos, la élite, para la gente que quiere instaurar un nuevo orden mundial, que dividir a la población, y esto significa que pueda haber comisario político en cualquier esquina que te señale con el dedo y que, bueno, pues seas una persona, un paria de la sociedad. Fíjate hasta qué punto personas de buena fe están divididas y están confundidas y no saben qué hacer y preguntan, como por ejemplo, dicen, el cubrebocas, muchos no quieren usarlo porque sembraron miedo para controlarnos y acallarnos. Y por otro lado, se dice que es la única forma de dejar de propagar el COVID. Deberían manejar la info de manera responsable, dice. Muchos culpan a Bill Gates de querer imponer vacunas, exterminar a la población y instaurar un nuevo orden mundial, etcétera. Yo he estado en metafísica, dice, pero no creo en ideas conspiranoicas. Es decir, que está en una evolución personal consciente, pero no cree en ideas conspiranoicas. Y no entiende por qué ellos mismos son los que dicen de manejar la verdad a la vez que nos asustan con estas ideas. Es muy contradictorio todo esto que está ocurriendo a la gente consciente, a la gente que está o se considera consciente. ¿Cómo manejamos esto? Sí, es evidente que es un momento en el que incluso a las personas conscientes les pueden generar muchas dudas porque hay mucha información que viene de muchos lugares. Yo, personalmente, considero que, igual que decía antes, que hay una gran incapacidad para poderlo gestionar y eso es lo que está llevando pues, en muchos países a generar esa conexión directa con el miedo. También es cierto que muy probablemente todo esto no haya comenzado por una intención voluntaria, pero lo que sí que es cierto es que una vez ha comenzado hay mucha gente que está interesada en que continúe. Hay muchas personas y empresas que pues todo esto está llegando a su favor, ¿no? Es decir, la Organización Mundial de la Salud nunca ha sido tan famosa, nunca ha tenido tanto protagonismo a nivel mundial como lo tiene ahora. Pues evidentemente hay un interés por su parte, ¿no? Lo mismo con toda la industria que hay detrás que se está moviendo y que está ganando muchísimo dinero gracias a toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, es una situación que cuando la analizas fríamente y analizas los datos y analizas la información que hay detrás, te das cuenta de que todo esto es un montaje, de que todo esto no tiene ningún sentido. Y por otro lado, es cierto pues, que hay una realidad, que hay unas personas que están sufriendo, que hay unas personas que han muerto, pero que si cuando lo comparas con otras muertes por otro tipo de enfermedades, por otro tipo de patologías, evidentemente no hay comparación. De hecho, cuando nos estaban sacando y nos sacan todos los datos estadísticos de muertes en el mundo como consecuencia de enfermedades, dejan fuera determinadas enfermedades, es decir, dejan fuera el cáncer, dejan fuera las cardiopatías, dejan fuera... ¿Por qué? Porque si lo comparasen con eso, no, estaría en otra dimensión totalmente distinta, ¿no? Entonces, no hay una manipulación en la información total y eso lleva a que haya una confusión total también por parte de las personas. Para poder eliminar esa confusión, habría que rascar un poquito. Hay que buscar información. No tenemos que simplemente dejarnos llevar por unas creencias de que esto es
conspiración o esto es manipulación o esto. No. Baja, rasca, obtén información, obtén datos, vete al Ministerio de Sanidad en España y obtén los datos que están publicando y te darás cuenta que esos datos nada tienen que ver con la información que nos dan. Por ejemplo, ¿no? Nos dan datos de las muertes en España acumuladas a determinada fecha, ¿vale? Y cada día están sacando los datos de las muertes acumuladas en comparación con todos los años anteriores a la fecha actual. Pues bien, cuando comparas este año con todos los años anteriores, estamos en la mitad aproximadamente de las muertes de los años anteriores. Eso significa que está muriendo muchísima menos gente de la que moría. Estamos en una situación en la que se está intentando, o lo que parece, que se está intentando que la gente no muera, cuando realmente esa no es la situación. Porque si el enfoque es ese, nos van a prohibir hacer todo aquello que suponga un riesgo. Eso significa que no vamos a poder salir a la calle, nos van a prohibir conducir, nos van a prohibir montar en avión, nos van a prohibir incluso respirar, porque a través del aire nos puede llegar cualquier cosa, que es lo que ya se está intentando con las mascarillas. Entonces, todo aquello que pueda suponer un riesgo, siguiendo esa misma política, debería estar prohibido, porque te puede llevar a morir. Entonces, por favor, pongámonos a analizar y a entender las cosas desde la razón y no desde el miedo, que es lo que se nos transmite. Hay algo que también quiero decirte en cuanto a que observo que, y creo además, que la gente una a una es buena, esencialmente buena. El ser humano, sea de la nacionalidad, raza o condición que sea, es esencialmente bueno, su naturaleza es buena. Pero también tiende a bipolarizarse en torno a la información que recibe y no puede entender, y esa es mi angustia, no puede entender las personas buenas que otras personas que deberían ser buenas porque ostentan cargos de responsabilidad y de cuidado de alguna manera de toda la población, sean radicalmente malas, estén en una faceta absolutamente malvada. Y a partir de ahí se genera una controversia personal en cuanto a que pone en manos de esas personas, delegan esas personas todo lo que sea su suerte. Es decir, nos han acostumbrado a no pensar, a no ser críticos, a no rascar, como tú dices, a no investigar. Nos han acostumbrado a vivir de la forma más confortable posible y ese es nuestro objetivo. Y todo lo que tenga que ver con un poco más de echarle cabeza a ver de alguna manera dónde me sitúo yo, realmente es difícil. Y de ahí vienen algunas preguntas que te voy a contestar, pero te voy a plantear porque ha funcionado bien esto de saltarse las reglas, se está generando una buena participación en cuanto a preguntas. Nadia, desde YouTube, Nadia Monroe, dice, buen día, ¿cómo hacemos con la policía controlando que no salgamos? Aldebarán, desde Facebook, pregunta algo parecido. Estamos agrupando las preguntas porque se hacen muy numerosas. Desde México, ¿cómo podemos hacer para evitar la vacuna? Con respecto a la escuela o los trabajos, generalmente en esos lugares suele ser obligatorio que la pongan. Es decir, las personas intentan evitar la vacuna, pero no van a encontrar de alguna manera una respuesta clara en este sentido. Y además, hay otro elemento, aparte de los medios de comunicación que acabo de referir en la pregunta de Nadia, que es las fuerzas de orden, que están a favor de los malos, parece ser. Porque aquí hay malos y buenos, ¿no? O todos son buenos. Para mí no es que haya malos y buenos. En realidad, la gran mayoría están haciendo lo que se les está diciendo que hagan, evidentemente sin utilizar un criterio propio, pero están obedeciendo órdenes. Las fuerzas de seguridad, la policía, está siguiendo las órdenes que les están dando. Es evidente que muchos de ellos, cuando hablas de forma individual, no les gusta lo que están haciendo, pero su misión, su trabajo es ese. Si a ellos les dicen que tienen que hacer que se cumpla la ley de esta manera o las órdenes o las directrices que se están estableciendo, pues lo tienen que hacer. Entonces yo no considero que sean malos, sino que realmente están haciendo la labor que les toca hacer. Y en otros momentos los alabamos por la labor que hacen y en estos momentos pues no nos gusta a muchas personas lo que están haciendo, pero no por eso dejan de ser buenos, dejan de estar haciendo lo que deben, ¿no? Otra cosa es que
podríamos pensar, no, es que deberían tener criterio propio y deberían saltarse las órdenes con las que no están de acuerdo. Pero entonces no sería policía, entonces no funcionaría, el sistema no funcionaría. Entonces, tenemos que aceptar que las normas del juego son las que son. Tenemos que aceptar que las circunstancias son las que son. Y ahora sí, dentro de esas circunstancias, nosotros elegimos cómo las vivimos. Nosotros decidimos cómo reaccionamos y cómo vivimos interiormente la experiencia, la situación con la que estamos enfrentando. Yo elijo interiormente ser feliz delante de esta situación y no elijo conectarme con lo negativo y estar siempre pensando en lo negativo. Yo elijo disfrutar de esta situación, que evidentemente tengo que salir a la calle y tengo que llevar la mascarilla porque me obligan, vale, pues la llevo, pero en ese momento específico en el que realmente se me está obligando. Pero fuera de eso, yo soy totalmente libre de disfrutar de la vida como yo quiera. Lo que no voy a hacer, porque mi forma de ver no es esa, es enfrentarme con la autoridad, enfrentarme y decir, no, yo lucho contra eso que no me gusta. No, yo elijo interiormente vivirlo de forma distinta, yo elijo en esta situación encontrarme en mi equilibrio, encontrarme en paz, vivir en coherencia, pero no elijo la confrontación, porque yo considero que la confrontación no es el camino para nada. La lucha, la guerra, no es el camino. Como bien decía, si queremos construir un nuevo mundo, no pasa por enfrentarnos al mundo actual, sino por construir uno nuevo. Y construir uno nuevo desde la libertad de estarlo construyendo al margen del actual. Entonces, yo no creo que tengamos que estar peleándonos, ni que estar luchando contra nadie. Y si lo vives de esa manera, evidentemente tú puedes estar aquí y hay personas que están muy mal y otras que están muy bien, porque cada uno está eligiendo, cada uno está disfrutando, ¿no? Y eso también lleva a que hay muchas personas que no lo entienden. Hay personas que te dicen, no, es que deberías estar mal. ¿Y por qué? Esas son tus creencias, ¿no? Cada uno vive en base a sus propias creencias. Entonces, si mis creencias me permiten conectar con lo bueno, lo positivo y con el disfrute de cada situación, pues no tengo por qué dejarme llevar por las creencias de ninguna otra persona. Yo elijo las creencias con las que realmente vivo. Entonces, el cambio, la transformación del mundo pasa porque haya muchas personas que conecten con esas creencias que les lleven a disfrutar de esta situación, es decir, a encontrar la paz interior y a no dejarse llevar, a arrastrar por el miedo en esta situación en la que la mayoría se está dejando llevar por el miedo. En el momento en el que seamos muchos los que estemos conectados en esa frecuencia, automáticamente este mundo empieza a cambiar, porque ya no tienen poder sobre nosotros. O sea, si somos muchos los que no nos dejamos conectar con el miedo cuando están transmitiendo esos mensajes y están intentando llevar toda la población en una dirección, evidentemente nosotros no vamos a reaccionar. Y si no reaccionamos, dejamos de ser vulnerables. Y si dejamos de ser vulnerables, utilizamos nuestro criterio propio. El problema es que cuando estás conectado con el miedo, al igual que con cualquier otra emoción de baja vibración, estamos apagando áreas de nuestro cerebro, estamos apagando especialmente aquí en los lóbulos prefrontales del cerebro distintas conexiones, distintas redes neuronales, que son las que nos permiten pensar, son las que nos permiten razonar, son las que nos permiten encontrar soluciones a los problemas. Y al mismo tiempo estamos conectando otras, especialmente en en el hemisferio derecho, que son las que nos llevan hasta mantenernos conectadas con esas emociones de baja vibración. Entonces, ¿qué nos ocurre cuando estamos conectados con esas emociones? Que automáticamente somos menos inteligentes. Automáticamente nos dejamos llevar mucho más por la masa y por el no tener criterio propio. Entonces, tenemos que desconectar de ese miedo para poder tener criterio propio, para poder desconectar de las circunstancias exteriores para vivir tu propia realidad, incluso en ese entorno que es tóxico, ¿no? Evidentemente, vivimos en un entorno tóxico, queramos o no, estamos en un entorno tóxico. Pues para salirte de ese entorno tóxico, tienes que desconectar de esas emociones para poder utilizar todos tus recursos a nivel mental y emocional. Precisamente de lo que estás hablando se hacen eco en cuanto a preguntas también Dafne Medina desde YouTube, que dice cómo podemos empoderar a la gente para no tener miedo sin parecer conspiranoicos, porque esto de conspiranoicos, negacionistas, y ahora se han inventado un nuevo término que ya no es asintomático, es presintomático. Pues es una cosa de locos. Bueno, Cintia Escalante también dice desde Facebook, desde México, ¿por qué sembrar este miedo ahora? ¿Cómo luchar contra corriente sin que te lleve la masa? Precisamente en torno a lo que tú estás diciendo. Es decir,
cómo empoderarnos sin tener ese miedo que llaman conspiranoico, sin parecer conspiranoicos, y cómo luchar contra la corriente sin que te lleve la masa. A ver, primero hay una cuestión que es que debemos entenderla para realmente ponerla en su lugar y darle la importancia que tiene. Actualmente se está llamando negacionistas a todos aquellos que tienen una opinión contraria a la gestión que se está haciendo. Es decir, se está descalificando delante de los ojos de la población, para que haya muchas personas que lo descalifiquen de forma automática, a todos aquellos que opinan distinto de cómo se está gestionando esto. No es que sean personas que nieguen la realidad, como se está intentando transmitir, sino simplemente que se están diciendo, oye, que esto hay que gestionarlo de forma distinta, que no estamos de acuerdo en cómo se está gestionando. Pero, bueno, como ha habido esos vetos a nivel de información para que no pueda haber nada que vaya en contra de la propia gestión que se está haciendo, pues se está intentando desacreditarlo todo. Y este es un camino muy interesante, es decir, que realmente es muy eficaz. El desacreditar, intentando hacer creer a la gente una cosa distinta de lo que es muy, muy eficaz. Porque cualquiera después, en cualquier conversación, que te intente decir una idea distinta de lo que realmente te están transmitiendo de forma oficial, tú eres un negacionista y ya está, con eso se acabó. Con eso te ha desacreditado completamente. Con lo cual es muy, muy eficaz. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Desconectar del miedo. ¿Cómo podemos desconectar del miedo? Desconectar del miedo significa que tenemos que eliminar los resortes, los disparadores internos que nos llevan a nosotros individualmente a conectar con ese miedo. Cuando nosotros conectamos con una emoción, no conectamos como consecuencia de lo externo, conectamos como consecuencia de la reacción interna que nosotros tenemos ante esa situación que estamos viviendo. Y esos reactores, esos activadores que nosotros tenemos internos, básicamente, los más importantes son tres: los traumas emocionales, los bloqueos emocionales y nuestras creencias. Si yo tengo un trauma emocional y me mantiene secuestrado permanentemente en ese miedo, lo que tengo que hacer es eliminar ese trauma emocional. Hay muchas personas que, por ejemplo, han vivido de cerca los efectos del virus en aquel momento concreto hace unos meses y se quedaron ahí con una situación de trauma que, pues por la pérdida de un familiar... Tienes una hada detrás o un ovni está sobrevolando. ¿Sí? Exacto, eso. Un momento. Ya se fue. Ha desaparecido. Esto es. Muy bien, había algo por ahí fuera que estaba reflejando... Disculpa. No, tranquilo. Pues bien, como te decía, si tenemos un trauma emocional, lo que tenemos que hacer es eliminar ese trauma emocional. ¿Todos tenemos la capacidad de eliminarlos? Sí. ¿Lo podemos hacer nosotros solos en nuestra casa? Sí. Después te digo. Segundo, podemos estar conectados con una determinada emoción como consecuencia de que yo tengo un bloqueo emocional que se ha activado. Es decir, que me ha llevado a hacer una conexión a nivel emocional en estos momentos porque yo tenía una memoria emocional ahí que ha encontrado una resonancia en mi entorno en este momento. Si ese es el caso, lo que tengo que hacer es directamente eliminar el bloqueo emocional. Y también lo podemos hacer todos en nuestra casa. Y tercero, son nuestras creencias. Es decir, esas creencias que yo tengo interiorizadas que me están llevando a que no encuentran coherencia entre las creencias que tengo y la situación que vivo, y eso me hace conectar con una emoción que no me gusta. En este caso puede ser el miedo. Evidentemente ahí yo tengo que cambiar las creencias al respecto de mí mismo, es decir, de que yo tengo la capacidad de afrontar cualquier situación con seguridad, con confianza, que yo puedo superar un virus si me llega y me contagio, que el mundo es un lugar seguro, lo que queramos, ¿no? Un montón de creencias que podemos ponernos que nos van a llevar a ver de forma totalmente diferente la situación que estoy viviendo. En el momento en el que yo encuentro el activador que tengo a nivel emocional y lo cambio, automáticamente desactivo ese miedo, automáticamente lo elimino. Y en el momento en el que lo elimino, recupero mi libertad. Para eliminar estos miedos, hace unos meses que saqué gratuitamente un libro que se pueden descargar en la página web de métodointegra.com y se titula Primeros auxilios emocionales en tiempos de pandemia. Que lo que busca es esto, que tú mismo en tu casa puedas hacer la transformación necesaria a nivel interior para desconectar de todos esos miedos y todas esas emociones con las que, por desgracia, hay tantas personas que ahora a nivel mundial están conectando como consecuencia de la pandemia y de la gestión que se ha hecho de la pandemia. Entonces, todos lo podemos hacer. Todos, absolutamente todos, tenemos esa capacidad. Ajá. Bueno, nos están viendo y te están escuchando también desde países como Perú, México, Argentina, España, Alemania, Colombia, Costa Rica, Venezuela.
entre otros. Estamos en Nueva Consciencia Global hablando en directo con Ricardo Eiris de por qué nos meten miedo y también cómo hacerle frente. A lo largo de esta conversación, Ricardo nos está guiando y también respondiendo todas las preguntas que estáis haciendo a lo largo de esta conversación. Se está haciendo a través de Nueva Consciencia Global, impulsada por Mindalia.com. Nueva Consciencia Global, pues entra en la página www.nuevaconscienciaglobal.com y es un propósito de construcción, al igual que hay por todo el mundo personas que se están organizando para poder construir lo que toca, que ahora es un momento histórico para poder hacerlo. No estar pendientes de todo este antiguo paradigma que se está derrumbando y buscar culpables y también estar todo el día en la incertidumbre, en la ira y en la confusión, sino también tener algunos objetivos personales, colectivos, grupales, en definitiva, allá donde te encuentres, la posibilidad de construir con nosotros un mundo mejor. A través de www.nuevaconscienciaglobal.com encuentras toda la información que te permita ayudar a todas estas personas, miles, cientos de miles de personas por todo el mundo que están haciendo lo mismo que Nueva Consciencia Global, de forma individual o de forma organizada a través de distintos colectivos, a los cuales evidentemente aplaudimos y apoyamos. Fíjate que cuando estabas hablando del empoderamiento personal, de que esto lo puede hacer puede hacerlo cada uno de nosotros, incluso lo has dicho en casa, ¿no? Como si fuera algo, y has recomendado tu libro para que se lo descarguen gratuitamente, se ha suscitado una pregunta que me ha llamado mucho la atención y que te voy a hacer. Fernando, desde YouTube, cuando estabas haciendo esa pregunta, esa exposición, te ha lanzado la pregunta: ¿cuál red social sin censura nos recomiendas? Es muy significativo porque en realidad la gente está intentando comunicarse, pero que le dejen comunicarse desde su propia identidad, comunicar al mundo o juntarse con personas en sintonía. Más que un viaje hacia adentro, continúa el viaje hacia afuera. No sé, ¿cómo lo ves? Pues, Alfredo, yo creo que esta pregunta es más para ti que para mí. Queramos o no, en estos momentos empieza a haber censura en casi todas las redes. Hay algunas que son mucho más obvias y hay otras en las que son menos. Pero vamos, quien tiene más datos al respecto, sin duda, sois vosotros en Mindalia que yo desde fuera. Bueno, algunas redes todavía quedan, pero yo insisto en que no quiero predigerir nada, quiero que todo el mundo haga su propia digestión y eso es lo que nos toca y la responsabilidad que tenemos. Ha llegado la hora, y es precisamente esto también viene con las campanas del nuevo paradigma, de coger el toro por los cuernos, y el toro se llama conciencia personal, y a partir de ahí no delegar tanto la educación en manos de Dios, en manos de la salud, en manos de, y mi decisión personal de una prosperidad en manos de. Todo está delegado y nosotros finalmente quedamos en nadie. Así es que empecemos a ser personas y empecemos a comportarnos como tales. Me preguntan, Isabel, desde Facebook, que repitas, por favor, el libro que pueden descargarse gratuitamente y cómo pueden hacerlo. Ricardo, por favor. Sí, el título es Primeros auxilios emocionales en tiempos de pandemia y se puede descargar en la página web métodointegra.com. Directamente cuando entras aparece un enlace en el que te lo puedes descargar. Ahora... De hecho, lo escribí durante la pandemia, en el primer mes de pandemia, viendo la repercusión que podía tener todo esto a nivel global, a nivel mundial, una situación única en la que nunca en la historia habíamos vivido algo parecido y con una repercusión enorme, tanto a nivel a corto plazo, a nivel mental, como evidentemente la repercusión que va a tener en los próximos meses y años en temas de salud en una buena parte de la población mundial va a ser enorme, porque las memorias emocionales que estamos generando como consecuencia de todo esto, de esta gestión y de este miedo con el que se está conectando tanta gente, van a ser tremendas. Se van a disparar los casos de cáncer, se van a disparar los casos de muchas patologías graves, simplemente como consecuencia de esta gestión emocional que se nos está haciendo ahora, de llevarnos, arrastrarnos a conectar con todas esas emociones de tan baja vibración. Entonces, es importante eliminar todo ese impacto, eliminar todas esas memorias y desconectar para poder afrontar el futuro con seguridad, con confianza,
utilizando todos nuestros recursos de creatividad, de determinación, de iniciativa. Y si nos mantenemos conectados con el miedo, como decía antes, estamos reduciendo nuestras capacidades mentales e intelectuales. Y entonces estamos reduciendo esa capacidad de afrontar el futuro con garantías. No nos vamos a sentir seguros de nosotros mismos para encontrar el nuevo camino que tengamos que encontrar en el futuro. Queramos o no, pues buena parte de la población a nivel mundial ha visto reducir sus ingresos de forma drástica, ha visto cómo perdía su trabajo, está teniendo que reinventarse. Si no eres capaz de utilizar todas tus capacidades para reinventarte, estás muerto. Es decir, tendrás que esperar a que te vengan a salvar. Y, por desgracia, en esta vida no nos vienen a salvar. Tenemos que ser nosotros los que creemos nuestra realidad. Y para crear nuestra realidad, pues utilicemos todo nuestro potencial. Si no somos capaces de hacerlo, pues bueno, nuestra vida va a ser bastante desagradable. En cambio, si somos capaces de conectar con la ilusión, con las ganas, con la fuerza, con el aprovechar las crisis, que son grandes oportunidades para crecer y para desarrollarnos, entonces vamos a tener un futuro maravilloso. Vamos a tener un futuro que nosotros mismos estaremos creando. Las circunstancias serán las que sean, da igual. Tú vas a vivir tu propia realidad y, evidentemente, en comparación con todos los demás, vas a estar muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, en este libro de primeros auxilios emocionales en tiempos de pandemia, como digo, lo escribí en ese primer mes de encierro ahí en España y lo escribí pensando en eso, que fuera un libro para ser difundido de forma gratuita y poder ayudar a cuantas más personas mejor a nivel mundial a poder llevar esta situación lo mejor posible y a minimizar los impactos a futuro que esta situación les va a acarrear. En los últimos minutos se han incorporado países como Estados Unidos y Uruguay a nuestra conversación. Últimas preguntas, ya estamos prácticamente al final de nuestro hilo de conversación. La pregunta nos llega en este caso desde España, desde India Bergamer en YouTube, que dice algo que también nos toca a todos. Cuando te haga la pregunta seguramente resuenas con ella. Y cada uno toma su decisión, como tú has dicho antes. ¿No crees, dice India, que si no hacemos nada contra este gigante propaganda, lo pone con mayúsculas, ellos harán con nosotros lo que quieran? Sí, tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer de forma individual, no lo tenemos que hacer en base a la confrontación. Mira, hace algo más de 2 años me nombraron embajador de la paz y la buena voluntad en San Cristóbal de las Casas, en México, ante la UNESCO. Y hablando allí con los responsables de la UNESCO, que estaban allí presentes, pues me hablaban y me decían, bueno, ¿y tú cómo ves el tema de la paz en el mundo y qué crees que se puede hacer? Y yo les decía que la paz en el mundo no se consigue buscando paz a nivel global, se consigue buscando paz a nivel individual, a nivel interno, en cada persona. Si nosotros somos capaces de hacer que muchas personas encuentren la paz interior, encuentren esa coherencia, ese equilibrio, esa estabilidad emocional interna, entonces el mundo que le rodea va a ser un mundo de paz. La paz no se fuerza desde fuera, la paz se consigue desde dentro. Y nosotros tenemos que hacer eso. Si nosotros queremos cambiar esos mensajes que están llegando por todas partes y queremos cambiar esta sociedad, lo tenemos que hacer de forma que cuantas más personas mejor, de forma individual, estén haciendo esa transformación. No es generar un monstruo similar para que se enfrente al otro. Es hacer un trabajo de guerrillas, es hacer un trabajo de transformación interior de las personas. No intentar poner unas creencias en el mismo nivel en el que nos las están poniendo. No es generar una manipulación contraria a la que se está generando. No, es todo lo contrario. Es permitir que las personas tengan libertad interior. Y la libertad se consigue haciéndolos libres de esa manipulación, no generando otra. Entonces, yo todo lo que es confrontación es ponerse al mismo nivel del otro. Y no tenemos que ponernos al mismo nivel del otro. Tenemos que desconectar de los medios de comunicación, no crear un medio de comunicación alternativo que busque confrontar al otro. Si yo soy capaz de liberar a las personas para que no escuchen los telediarios, para que individualmente cada uno deje de escuchar los telediarios, ese medio que estaba generando ese impacto dejará de tener esa fuerza. Pero si yo busco confrontarlo, es evidente, es una guerra y van a ir a por ti intentando confrontarte. Entonces, no es el camino, nunca es el camino la confrontación. Donde pongo mi atención y mi energía, evidentemente, es donde surge precisamente cualquier posibilidad y una de ellas es la confrontación, cosa que también en algunos casos se busca
específicamente. Silvia, desde YouTube, Silvia Cerrato, nos da un dato y también te hace una pregunta. En Argentina nos tienen en cuarentena desde el 20 de marzo. Desde el 20 de marzo, en Argentina. La gente está dividida, se volvió un problema político. El país está empobrecido, ese es el dato. Y la pregunta de Silvia, ¿cómo se puede generar unión y consenso? Pues es muy complejo. Es muy complejo porque, queramos que no, esa unión no se va a lograr de un día para otro. Va a tener que pasar mucho tiempo. Y de hecho, en Argentina es un país en el que históricamente no ha existido esa unión nunca. De hecho, si nos vamos remontando años y décadas atrás, siempre ha habido una confrontación. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a Argentina, ya hace unos cuantos años, me sorprendió muchísimo porque era una época de elecciones y la crispación que había a nivel político, de confrontación, incluso de acoso en las personas en su casa, a través de llamadas telefónicas de los distintos partidos con sistemas automáticos, era brutal. El hecho de que las familias estuvieran confrontadas internamente porque uno tenía una ideología y otro otra, en España, en aquella época, todavía no lo habíamos vivido. Posteriormente, por desgracia, en Cataluña sí que se ha empezado a vivir eso, ¿no? Pero en España no habíamos vivido para nada eso. Y eso es algo que, como digo, Argentina ha tenido históricamente. Eso significa que se ha mamado esa cultura y eso lleva a unas determinadas creencias que pues radicaliza la postura, la ideología y hace que haya una confrontación siempre con la otra parte. Pero bueno, ahora se ha radicalizado mucho más y de hecho, pues bueno, la situación de Argentina no perdamos de vista que está también pues con unos intereses importantes a nivel político de que la situación esté así. Es decir, el país estaba en la quiebra ya previamente y ahora se ha llevado a una situación todavía muchísimo peor. Y quieras o no, pues por parte del gobierno que está ahora en el poder, pues hay un interés de que esto sea así. ¿Por qué? Porque pensemos que ya no solo en Argentina, cualquier país del mundo, en el momento en el que nos hemos encontrado con esta pandemia y con la gestión que en la mayoría de sitios se ha hecho con ella, todo lo demás ha desaparecido. La mala gestión que pudiera haber, el déficit que pudiera haber y cualquier otro tipo de corrupciones que pudiera haber en el país han pasado a un segundo término, a un segundo plano. Ahora ya no importa absolutamente nada y todo está justificado. Si el país está arruinado, está justificado porque hemos pasado una pandemia. Si esto no hay quien lo levante ya nunca más, está justificado porque hemos pasado una pandemia. No es por la gestión que se ha hecho de la pandemia, no, es porque hemos pasado una pandemia. Es decir, estamos en una situación en la que hay muchos intereses por medio a nivel político y económico. Entonces, eso propicia el que haya un clima agrio, en el que haya un clima de tensión, que haya un clima de separación entre la gente a nivel ideológico. Y lo bueno es que esa unidad se irá consiguiendo, pero por grupos. Es decir, cuantas más personas haya que tengan una visión crítica, más nos vamos a ir uniendo para defender y construir esa nueva realidad que estamos buscando. Pero no tenemos que pensar que el 100% de las personas tienen que estar ahí. No, para nada. Siempre habrá un porcentaje que no esté de acuerdo. Siempre habrá un porcentaje que tenga una visión diferente. A mí, pues bueno, desde hace muchísimos años, cuando empecé con mi primer libro, siempre tenía muy claro que no le iba a gustar a todo el mundo, que habría gente que sí que le gustase todo lo que yo estaba haciendo y estaba transmitiendo, y que habría mucha gente a la que no le gustase, y que eso estaba bien. Es decir, las creencias de cada uno pues son correctas como son, y yo no tengo que juzgar ni esperar que todo el mundo piense igual que yo, ni a todo el mundo le guste lo que yo haga. Pues si eso lo llevamos a un nivel micro, cuando lo llevamos a un nivel macro, todavía pasa muchísimo más. Tiene que haber gente y colectivos que piensen distinto. Tiene que haber colectivos que aboguen y luchen, entre comillas lo de luchar, pero que trabajen en direcciones totalmente opuestas. Porque esa es la gracia de este planeta. Si todos pensáramos igual, si todos vibráramos en la misma frecuencia, no vendríamos aquí. El hecho de que vibremos en frecuencias distintas, que tengamos creencias diferentes, que tengamos la posibilidad de vivir con enfoques totalmente distintos en nuestra propia realidad, hace que nosotros tenemos la capacidad de sentir distintas emociones, de vivir una evolución, un proceso. Si todos estuviéramos sintonizados en la misma frecuencia desde el momento en el que llegamos, no habría evolución ninguna, no habría cambio ninguno
y nosotros directamente no vendríamos a este planeta a vivir experiencias. Entonces, está bien que haya esa polaridad, está bien que haya esas diferencias. Lo que tenemos que intentar es que esa polaridad no sea extrema, sino que cada vez se junten más los polos. Es decir, en el momento en el que los dos extremos están cerca, no hay tanto radicalismo. Cuando los extremos están muy lejos, hay mucho radicalismo. Entonces, nosotros, porque los extremos siempre están equidistantes, pues tenemos que buscar que haya un acercamiento, pero sabiendo que siempre va a haber dos polos, siempre. Tenemos un minuto apenas ya para despedir, estamos fuera de tiempo. Un último apunte de Andrea Liriana, que desde San Juan, Argentina, dice que allí se cortan las conexiones de Mindalia. Pues lo mismo nos están censurando por países, yo qué sé, Andrea, es lo que toca también, que algunos países sean más duros en la censura que otros. De todo caso, no sabemos exactamente por qué ocurre. Pero sí queremos hacerte una última pregunta, Ricardo, para terminar, un minuto. ¿Y qué es lo que Ricardo hace cada día por el mundo? Es decir, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cómo integras todo esto que acabas de comentarnos en tu vida real? Pues lo primero es estar yo bien. Si yo estoy bien, voy a poder ayudar a mucha gente. Si no estoy bien, no voy a poder ayudar. Si me mantengo en mi equilibrio, si me mantengo centrado y no me dejo arrastrar por esas noticias tóxicas que están llegando día sí, día también, evidentemente voy a tener mucha más capacidad para poder ayudar a mucha más gente. Y dicho eso, evidentemente después el siguiente paso es cómo materializar esa ayuda a través, pues, de libros, de cursos, a través de mensajes que pueda transmitir también de distintas maneras para poder generar un cierto impacto en las personas. Pero al final no es una cuestión de motivación, no es una cuestión de interés, no es una cuestión de abrir una mentalidad, sino es una cuestión de que cada uno asuma su responsabilidad. Con lo cual mi mensaje siempre va en esa dirección, de que si tú realmente no te gusta la vida que estás viviendo, eres tú el único responsable de cambiarla. Las circunstancias son las que son, pero tú tienes la capacidad de elegir. Y esa elección, por desgracia, habitualmente la hacemos de forma inconsciente. Es decir, no somos conscientes de cómo estamos decidiendo vivir nuestra vida, pero podemos hacerlo conscientemente. Lo único que tenemos que hacer es saber acceder a esa parte que nos lleva en piloto automático, que es nuestro subconsciente, y simplemente cambiar esa programación para ver la vida y vernos a nosotros de forma totalmente diferente. Cerrando esto que acaba de decir Ricardo, una reflexión de Dora Pérez, que elige llevar la mascarilla y también sonreír con los ojos, especialmente a quienes vibran en el miedo. Ese es su comentario y con él cerramos. Agradecerte muchísimo, Ricardo, que hayas estado con nosotros, que hayas podido darnos toda tu luz y que haya llegado muy lejos y a mucha gente. Eso es lo que esperamos con esta conversación. Gracias por estar ahí. Gracias a ti, Alfredo. Un verdadero placer. Y a todos vosotros, a todas vosotras, allá donde estéis, os recomiendo que entréis en www.nuevaconscienciaglobal.com, impulsada por Mindalia.com, para poder informaros de otras alternativas, otras posibilidades para hacer que el mundo sea un poco mejor. Evidentemente, con cada esfuerzo de cada uno de nosotros y en el lugar donde estéis, en el momento y en el sitio donde estéis, es realizable todo lo que os propongáis. Esa es nuestra propuesta y así nos despedimos. Gracias por estar ahí y nos volvemos a encontrar en otro nuevo directo en Nueva Consciencia Global. Gracias.